Si me lo vuelven a preguntar, no hay problema, ¿eh? Prefiero no avanzar con la clase y que quede la cuestión. Profe, esta es una pregunta, esto aplicado a la vida real. ¿Por qué motivo una persona se sometería a una responsabilidad tan fuerte como lo es una sociedad solidaria y limitada, que lo puede llegar a afectar tanto a su patrimonio? Mira, Eh, es por- una buena pregunta, Nico. A ver, esto tiene un poco que tenemos que remontarnos a una cuestión histórica, ¿no? Las sociedades colectivas, por así decirlo, fueron como las primeras sociedades que existieron en el ámbito jurídico, que se crearon allá en Italia de los comienzos de la Baja Edad Media o del comienzo de la Edad Moderna. Y eran sociedades de familia, ¿me entendés? En general, las sociedades estas están integradas por familiares y eran sociedades de trabajo. Entonces era lógico que toda la familia respondiera por las deudas sociales. Esto quedó en el mundo jurídico, entró, se codificó en el Código de Napoleón y de ahí el Código de Comercio Argentino y de ahí a la Ley General de Sociedades. Perdón, a la Ley de Sociedades Comerciales, a la 19.550. Es decir, todo esto fue cambiando a lo largo del tiempo, pero este tipo societario quedó. Esas eran típicas sociedades llamadas de trabajo, donde la organización societaria era una organización simple, sencilla la estructura de funcionamiento, que no requería mayores complejidades. Entonces, muchos anteponían la no complejidad de un tipo societario a la responsabilidad. ¿Me entendés, Nico? O me entienden todos, porque bueno, la pregunta de Nico es válida sí, para sí, todos. sí, perfecto, Entonces, perfecto. por eso quizás se elegían. Lo que pasa es que como el mundo de los negocios se fue cada vez complejizando más y el riesgo empresario se fue incrementando por el alia de los negocios, claro, la posibilidad de perder todo cada vez se acrecenta más. Esto, a ver, vivimos en la República Argentina, con lo cual sabemos, sabemos cuáles son los riesgos de tener un negocio, ¿correcto? Entonces, cada vez más se fue mutando la predilección de los que constituyen la sociedad a sociedades donde limita la responsabilidad frente a esta que no limitaba la responsabilidad. No sé si soy claro con esto, Sí, sí, pero clarísimo. está vinculado esencialmente a esto, es decir, a que los vaivenes hicieron que se perdiera la utilización de estas sociedades. Sobre todo, tengan en cuenta que a partir del año 2015, las sociedades simples de la sección cuarta, que son aquellas que no tienen un tipo previsto por la ley, o son las que llamábamos tradicionalmente sociedades de hecho, tienen una responsabilidad menos gravosa aún que la de la sociedad colectiva, porque los socios responden en forma simplemente mancomunada. Lo que pasa, que vos me preguntaste qué pasa en la práctica con las sociedades. Supónganse que va el directorio de una sociedad anónima a pedir un préstamo a un banco. Entonces el banco le va a pedir balance, le va a pedir todo tipo de registros contables para ver cómo es el estado de situación patrimonial de la sociedad. ¿Me siguen hasta acá? Entonces el banco va a examinar y va a determinar si le va a prestar dinero o no a esta sociedad anónima. Tengan en cuenta que la sociedad anónima, los accionistas limitan su responsabilidad al aporte. Supónganse que el banco, luego de estudiar la carpeta, les diga, bueno, perfecto, yo les presto el dinero, señores accionistas, sociedad anónima Pirulito, pero los señores accionistas van a tener que resultar fiadores por la deuda societaria. Con lo cual, aún en una sociedad anónima, ya no acá por ley, sino voluntariamente, va a pasar que los accionistas se obligaron en forma solidaria e ilimitada. Y la idea está directa con la sociedad. Es cierto que ustedes me van a decir, bueno, pero una cosa es que lo establezca la ley y otra cosa es que voluntariamente suceda. Pero en la práctica de los negocios es bastante común esto. Porque a lo mejor el patrimonio societario es insuficiente y el banco te dice, yo no te presto plata si no avalan los accionistas con su propio patrimonio. ¿Está, Nico? No sé si le sirve Sí, sí, perfecto. Bueno,
Bueno, acá tengo varias preguntas, a ver si no... A ver. ¿En qué artículo o dónde podemos ver cuáles son los tipos societarios? Bueno, los tipos societarios los vamos a poder ver en la ley de sociedades. Es decir, en el artículo 125 en adelante, capítulo segundo de la ley. Después nosotros vamos a ver específicamente, cuando veamos sociedades, qué es cada tipo y cómo se constituye y cuáles son las características propias del tipo. Acabo de ver que se puso totalmente de noche, se está por venir el mundo abajo, así que no salgan a la calle, y si tienen el auto estacionado en la calle, corran. Los perdono con la clase. Así que por las dudas. Bueno, volviendo a lo que estamos, a la clase, ¿no? A la materia. Les estaba explicando que, en definitiva, entonces el nombre de la persona jurídica tiene que tener una característica de originalidad. Si yo quiero nombrar o quiero constituir una persona jurídica, lo primero que tengo que hacer, y esto ya es una cuestión netamente práctica, es determinar si en la jurisdicción donde yo quiero constituir la sociedad, esa persona jurídica digamos, ya este nombre está utilizado por otra persona jurídica. ¿Está claro? Es decir, yo voy al registro público, por ejemplo, si estoy en la capital federal, ¿a dónde voy a ir? A la Inspección General de Justicia, a la IGJ. Y en la Inspección General de Justicia voy a averiguar si ese nombre ya está siendo utilizado por otra sociedad o por otra persona jurídica de la cual quiero constituir. Supóngase que le quiero poner, no sé, a la sociedad Los Nenes Sociedad Anónima. No es lo mismo que ese nombre, Los Nenes, ese nombre de fantasía, ya esté siendo utilizado por otra sociedad anónima, con lo cual no me lo van a permitir, porque estamos hablando de la misma persona jurídica, que si este nombre de fantasía está siendo utilizada por una asociación civil, que es otro tipo de persona jurídica. ¿Me explico? El nombre de fantasía va a ser igual, pero el tipo de persona jurídica es diferente. O sea que el nombre de fantasía sí se puede repetir, profe. Sí, O sea, el nombre de fantasía sí, porque lo que tiene que haber es una diferencia entre el tipo de persona jurídica. No pueden haber dos sociedades anónimas que se llamen de la misma manera, por ejemplo. ¿Me entendés, Jessica? sí, sí, sí. Pregunta. Decime, Jorge. Cuando uno va a la IGJ y verifica la designación o el nombre que uno eligió que no esté repetido, ¿eso concierne únicamente a la jurisdicción de la IGJ o a nivel nacional? Es muy buena pregunta la tuya, Jorge. Muy buena pregunta, muy interesante lo que dijiste. A eso iba a ir. Yo les cuento que no hay un registro unificado en el país. Los registros públicos, que es un punto de acá de la bolilla, yo creo que algo les había dicho la clase pasada, que en el Código de Comercio había un marco jurídico que regulaba al registro público de comercio. Pero después cada registro siempre fue competencia local. ¿Está? Es decir, cada registro está organizado por cada jurisdicción, o sea, cada provincia, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en realidad en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un organismo autárquico que depende del Poder Ejecutivo Nacional, que es la Inspección General de Justicia. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, cada cuestión o cada nombre que yo reservo va a ser exclusivamente reservado en su jurisdicción, no a nivel nacional, pese a que hace poquito se creó el Registro Nacional de Sociedades Anónimas. Pero no tiene que ver o no se ocupa de esa cuestión. Con lo cual es local. Lo que generaría, si uno no tiene las previsiones, una homonimia, es decir, una repetición del nombre, en una sociedad que está registrada en la ciudad de Buenos Aires con una sociedad que está registrada en Salta o en Chubut. ¿Está claro lo que digo? ¿Por qué? Porque los registros que tienen por efecto, ¿qué hacen? Yo al registrar un acto, lo que hago es otorgarle publicidad. La registración genera publicidad. Y la publicidad genera oponibilidad a terceros.
¿Está? Profe, perdón. Sí, sí, Lucas. La IGJ que usted nombró recién, ¿sería el registro a nivel de jurisdicción de Buenos Aires o eso es a nivel nacional? Ahí cuando dijo lo de la IGJ me perdí. Mirá, en lo que nos respecta a nosotros, de lo que el tema que estamos viendo hoy, el nombre, es con competencia exclusiva en la capital federal, el IGJ, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que después cada provincia tiene otro registro. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires está la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Y en otros hay juzgados de registro, y etcétera, etcétera. La organización registral depende de cada jurisdicción específica. No hay un registro unificado en este punto. La Inspección General de Justicia sí tiene, por ejemplo, a nivel nacional, jurisdicción a los efectos de las sociedades de ahorro previo, pero no es materia de la clase, así con lo cual no les quiero complicar la existencia, si no me voy muy por las ramas. En las elecciones de los clubes está la IGJ, ¿no, profe? Claro, porque en realidad la IGJ regula todo aquello que tiene que ver con la autorización, el funcionamiento, la inscripción de todas las personas jurídicas cuyo domicilio está en el ámbito de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, como bien decís, no solamente se encarga de la cuestión societaria, sino también aquellas cuestiones atinentes a las asociaciones civiles, a las fundaciones, y puntualmente cuando estamos hablando de una asociación civil o de una fundación, es el organismo que las autoriza. Fíjense que hay personas jurídicas que requieren autorización para funcionar, no sé, creo que lo vimos en clase, y otras que no requieren autorización para funcionar. En realidad la gran mayoría de las personas jurídicas, en principio, la gran mayoría no, la mayoría de las personas jurídicas no requieren autorización para funcionar, pero sí requieren, por ejemplo, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, las mutuales, ¿está? De un órgano específico. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Sí, Guido. ¿Cómo anda? Mi papá trabaja en la IGJ. Bien. Y ya hace unos años, con el gobierno anterior, tenían la intención de pasar lo que es la IGJ a la ciudad, porque correspondería que sea así desde que la Constitución se decidió que la ciudad sea una provincia. El tema es que creo que la ley Cafiero decidió que sea parte de un organismo del Ministerio de Justicia. Sí, es cierto lo que decís vos, Guido. De hecho, te voy a reforzar lo que vos estás diciendo. Hubo un momento donde, como la Ciudad de Buenos Aires no le daba la competencia registral, porque seguía en manos de la IGJ, la Ciudad de Buenos Aires creó un registro público paralelo. En el gobierno, cuando Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y se lo invalidaron. ¿Por qué? Porque consideraron que el único ente registral válido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es la Inspección General de Justicia. Y ahora tiene mucho más protagonismo la Inspección General de Justicia, pero muchísimo más protagonismo desde que está Ricardo Nissen como inspector general. Fíjense todos los comentarios que salieron en función del cupo femenino en los órganos societarios, cuando son sociedades anónimas bajo la fiscalización estatal permanente, o las asociaciones civiles que están bajo la fiscalización estatal permanente, o las fundaciones que también están bajo la fiscalización estatal permanente. La FJ determinó por resolución general que debían cubrirse un cupo dentro de los órganos de administración y fiscalización. ¿Está? Y es tan fuerte la actividad de la IGJ, tan importante, tan vidriera es, que la jurisprudencia administrativa de la Inspección General de Justicia se expande por todo el país. Los demás registros toman mucha de la normativa de la Inspección General de Justicia. ¿Por qué? Porque, mal que nos pese, la mayoría de las sociedades que se crean en el país están registradas en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires y están registradas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está? Entonces, poco me adelanté a hablarle de domicilio, de jurisdicción, de registro, pero si no, no iban a entender este tema. Entonces, supónganse